Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a su canal, El Son Político de Taxco. Continuando con los comentarios de conociendo la historia a través de sus gobernantes, a través de sus presidentes. En el entendido de que yo no doy discursos, no pronuncio discursos, ni tampoco conferencias. Yo solamente, modestamente, doy mis comentarios, y no porque me considere historiador. Sencillamente me gusta la historia porque a través de la historia es como estoy tratando de comprender la política actual, sobre todo a partir de los gobiernos neoliberales, y ahora a partir de 2018 con el presidente López Obrador, con la Cuarta Transformación. Hoy en día vamos a comentar la presidencia de Plutarco Elías Calles. Él es de Guaymas, Sonora, presidente constitucional del 1 de diciembre de 1924 a noviembre 30 de 1928. Si la Revolución Mexicana hubiese dependido de la capacidad militar de Calles, hubiera fracasado. En cambio, el revolucionario se desenvolvía con naturalidad en la administración pública y supo estar con los vencedores y escalar con paciencia la cima del poder. Cuando los sonorenses se apropiaron de la presidencia en 1920, la experiencia política de Calles le permitió convertirse literalmente en el brazo derecho de Álvaro Obregón. De ahí a Palacio Nacional solo mediaban 4 años. Llegó con intención de reformar, construir y sentar las bases institucionales del país, que todavía se movía en las aguas de la violencia. Esto ya lo hemos dicho, que desde Porfirio para acá fueron luchas violentas en donde las armas eran las que decidían y las balas nombraban y quitaban presidentes. Su gobierno, sin embargo, fue de altibajos. Junto a la fundación del Banco de México o de Crédito Agrícola, su afán reformador, su intención de aplicar el programa revolucionario hasta las últimas consecuencias, condujeron al país a una grave crisis política. Con su ley del petróleo, surgida del artículo 27 constitucional, intentó meter el orden a las compañías petroleras extranjeras. Pero el fantasma de un nuevo conflicto armado con Estados Unidos estremeció al país. Como siempre, los metiches gringos en aquel entonces todavía decidían las políticas de México. Y todavía con los gobiernos neoliberales, por supuesto. Su reflexión y su juicio, muchas veces sensato, desaparecieron ante un odio inexplicable
a la Iglesia Católica. Por algo de haber sido, claro. El hombre de la razón y el orden sumió a México en la sinrazón de la guerra. En 1926, el presidente expidió la ley reglamentaria del artículo 130 constitucional que establecía que el gobierno podía controlar el número de sacerdotes y los obligaba a ser mexicanos por nacimiento para ejercer su ministerio. La reacción era previsible. Las autoridades eclesiásticas y los católicos repudiaron la ley. El gobierno respondió expulsando del país a varios sacerdotes. Sobrevino la suspensión de cultos, entre paréntesis, decisión adoptada por la Iglesia. Y el 15 de agosto de 1926 estalló la Guerra Cristera, que se extendió 3 años y cobró 70,000 víctimas. Algunos consideran que hubo más muertos que en el periodo porfirista. Rebasó, según estos datos diferentes, rebasó los 80,000 muertos entre gente del gobierno y cristeros, por supuesto. Con el país inmerso en otra revolución, los tiempos electorales solo podían agravar la situación. Una reforma constitucional permitió a Obregón buscar la reelección presidencial y durante la campaña electoral la sangre volvió a correr. En octubre de 1927, sus opositores Arnulfo R. Gómez y Francisco R. Serrano fueron asesinados por instrucciones del gobierno cayista. El 17 de julio de 1928, el magnicidio del presidente electo Obregón se sumó a la ola de violencia. Ya lo he comentado aquí, Obregón fue asesinado por un fanático sinarquista de nombre José León del Toral. A unos meses de entregar la presidencia surgió el estadista Calles. Tuvo la sangre fría y el carácter para hacer frente a las pasiones políticas desatadas con el asesinato de Obregón. Logró mantener la unidad revolucionaria e impulsó la creación del partido único, el Partido Nacional Revolucionario. Claro. Al tiempo que anunciaba que había llegado la hora de las instituciones. En adelante, toda aspiración al poder debía ser canalizado a través del Partido Nacional Revolucionario. A partir de entonces, Calles se convirtió en la figura política más importante de México. Y si bien constitucionalmente no tenía la responsabilidad del poder ejecutivo, que recayó en manos de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez. En los hechos, gobernó sin que nadie le hiciera sombra durante los siguientes 6 años. La Voz Popular acuñó una rima que señalaba la sumisión presidencial frente a Calles. Aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Su autoridad era indiscutible y nadie la puso en tela de juicio. Muy bien, la historia. No podemos hacer política sin la historia, porque la historia sigue siendo la maestra de la política. Pobreza, miseria, analfabetismo, en estos años heredados por Porfirio Díaz y los porfiristas, eran las características del México de esta época, de los mexicanos. Los que vivían mejor eran los cercanos al poder. Los que vivían debatiéndose en la miseria era el pueblo formado por hombres, mujeres,
niños y niñas que parecían un hiriente analfabetismo. Pero actualmente, ¿qué pasa con las dos candidatas? La doctora Claudia Sheinbaum, por supuesto, es la que va arriba, es la que mucha calidad profesional, política, académica, sin duda. Y de la señora Xochitl, estamos impacientes por empezar a escuchar sus conferencias matutinas. Ya nos imaginamos los mexicanos ahí frente al micrófono con sus risitas, jijijijiji, jojojojojo, jajajajaja. Esas van a ser sus conferencias porque usted no tiene cultura política, ni una cultura general, señora, con todo respeto, pero es la verdad. Y también aquí vamos a hablar sobre las desigualdades que un grupo de personas que se han dedicado a hacer estadísticas y de cómo erradicar la miseria, dicen que requeriría más de 200 años. Esta institución se llama Oxfam. Y dicen, duplicaron fortuna los 5 hombres más ricos, mientras 5,000 millones viven en la vil pobreza. La brecha social en el mundo se ha superampliado desde la pandemia. El organismo prevé que el primer billonario está a la vuelta de la década. Los consorcios elevaron precios para incrementar sus ganancias. El mayor costo de vida abatió los sueldos en términos reales. Y aquí también, esto lo dice en la jornada del martes 16 de enero del 2024. La riqueza mundial en manos de 5 personas. En cuanto a México, esta misma institución Oxfam dice, el poder de 14 mega ricos ahonda la desigualdad. Grandes fortunas en México se amasaron con bienes públicos. Claro, la entrega de los presidentes neoliberales desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto fue entregar las grandes riquezas a estos hombres de negocios conocidos como neoliberales. Se beneficiaron durante 4 décadas con privatizaciones y concesiones. Por ahí anda Cedillo, que quiere venir a enseñar lo que es la democracia y que dice que hay que rescatar la democracia, que venga y que se la quite a las mujeres y hombres de México que conforman el pueblo, que venga y que se dirija a ellos. Seguramente este pueblo hoy en día que está saliendo de la miseria, de esa pobreza de miseria, lo va a correr del país, es lo que se merece. Crece su capital a costa de generar pobreza mediante el dominio de precios. El sistema legal y tributario se hizo a modo para favorecer a los magnates. Da como ejemplos Slim, Larrea, Salinas Pliego, Roberto Hernández. Aquí tengo otros. Una lista de los hombres más ricos de México. Carlos Slim, Germán Larrea, Alejandro Balleres, Ricardo Salinas Pliego, Alfredo Jarbelú, David Peñalosa Lanís, caray, ha de ser mi pariente, ¿no? Antonio del Valle, Fernando Chico Pardo, Juan Domingo y Karen Virginia Beckman, son los dueños del tequila, creo que el Tequila Cuervo. Carlos Jan González. Fíjense, mientras tanto, el presidente hoy en día está sumamente preocupado porque está luchando porque a los pensionados ahora se les otorgue una pensión digna.
del salario que perciben cuando están en activo, que se les dé ya estando pensionados. Y miren, una encuesta que se hizo que el día viernes 26 de enero, dice aquí: a 4 meses de la elección presidencial, ¿por cuál partido votarías hoy? Por Morena, PT, Verde, 88%. ¿Y por cuál candidato? Contestan los encuestados: por Claudia, que tiene un 73%, mientras Xóchitl no tiene más que un 13%. Bueno, pues otro dato importante también, aquí en la jornada del viernes 26 de enero, dice: al finalizar el sexenio se habrán entregado 2.7 billones en apoyos sociales. También en la jornada de viernes 28, sin precedente, 2.7 billones para programas sociales, adultos mayores, madres solteras, discapacitados entre los beneficiarios. Los apoyos llegan al 80% de los hogares del país, destaca el presidente. Como motivo de la veda electoral, escuchen bien esto, con motivo de la veda electoral adelantarán pagos de 2 bimestres. Se busca devolver espíritu de justicia a la Constitución con 36 reformas que va a presentar el presidente este 5 de febrero, que es ni más ni menos cuando se conmemora la Constitución de 1917. Estos son algunos datos, que hay muchísimo más, paisanos y paisanos. Pues esos son mis comentarios de hoy, de este servidor, el profesor Alanís, que pues tiene para ustedes y los invita a que no hagamos de lado el compromiso que tenemos con la doctora Claudia Sheinbaum. Ya sé que hay panistas que están, no todos por cierto, no todos, pero hay algunos que ya que primero estaban con Claudia, a mí me lo dijeron, pero ahora que ya están recibiendo su pensión, dicen, no, ya no, les dan lonas y las guardan porque dicen, no, yo creo que siguen siendo panistas, pero no, les da pena poner una lona de la doctora Claudia, pero no les da pena ir a recibir la pensión, que en este bimestre fue ni más ni menos que de 6,000 pesos. Pero bueno, así es la gente malagradecida, que no tiene ni un mínimo sentido de gratitud. Ni modo, los programas son por ley para todos los que hayan cumplido más de 65 años. Que haya malagradecidos, siempre lo he sabido y siempre lo sabrá. Paisanas y paisanos, son mis comentarios de hoy. Un servidor propio Alanís, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Muy buenas noches tengan todos ustedes.